Durante el gobierno de Gustavo Petro, se han revelado irregularidades en el manejo de los recursos de la salud por parte de las EPS en administraciones anteriores, destacando que el gobierno anterior, liderado por Iván Duque, desvió sumas significativas destinadas al sector salud. Además, los congresistas han sido acusados de proteger a estas EPS mientras se cometían actos de corrupción que involucraban billones de pesos. Una de las acciones más recientes del gobierno de Petro ha sido la intervención de varias EPS que han acumulado deudas con los hospitales y clínicas, conocidas como IPS. Gracias a estas intervenciones, algunas EPS han comenzado a pagar sus obligaciones financieras, un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el sector salud. Uno de los ejemplos más destacados de estas intervenciones es el caso de la EPS Sanitas. Esta entidad, cuyo propietario Queralty ha sido vinculado al financiamiento de partidos políticos en Colombia, tenía grandes deudas que no habían sido saldadas. La intervención estatal ha llevado a que Sanitas inicie el pago de estas deudas, demostrando la eficacia de las medidas implementadas por la administración actual. Famisanar y Sanitas, dos de las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, han acordado pagar 723,000 millones de pesos a 60 clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos en Bogotá y Cundinamarca. Este acuerdo se logró gracias a las jornadas de conciliación organizadas por la Superintendencia, en un esfuerzo por reestructurar el sistema de pagos y garantizar la atención adecuada a los pacientes. Las deudas que estas EPS habían acumulado con las IPS han afectado gravemente la calidad de la atención médica en el país. La intervención del gobierno y el acuerdo de pago alcanzado buscan mejorar los servicios de salud, asegurando que los recursos destinados a este sector lleguen efectivamente a quienes lo necesitan. Durante la intervención, se reveló que las EPS no solo habían acumulado deudas, sino que también habían desviado fondos que debían ser destinados a la atención médica. La Contraloría reveló que no fueron 6 billones, sino 11 billones de pesos los que desaparecieron en el 2020 durante el gobierno de Duque, una cifra alarmante que ha sacudido al país. La exministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que este podría ser el escándalo más grande en la historia de Colombia, dado el volumen de dinero involucrado y las graves consecuencias para el sistema de salud. Corcho ha sido una de las voces más críticas y activas en la denuncia de estas irregularidades. La jornada de conciliaciones que organizó la Superintendencia de Salud también resultó en un acuerdo entre la EPS Sanitas y la farmacéutica Cruz Verde por 648.000 millones de pesos. Este acuerdo es crucial para asegurar que Cruz Verde continúe suministrando medicamentos esenciales a los colombianos. Las clínicas y hospitales de Bogotá y Cundinamarca, incluyendo el Hospital de la Samaritana, el Hospital de Facatativá y otros centros médicos importantes, también lograron acuerdos significativos para el pago de las deudas acumuladas. Estos pagos son vitales para que estas instituciones puedan seguir operando y brindando atención médica de calidad. Entre las IPS privadas que participaron en estos acuerdos se encuentran la Clínica de Occidente, la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital Universitario San Ignacio. La regularización de los pagos permitirá a estas instituciones mantener sus operaciones y continuar prestando servicios de salud a la población. A pesar de los avances, el problema de fondo sigue siendo la enorme deuda acumulada por las EPS y el desvío de recursos públicos. La Superintendencia de Salud y otras entidades están trabajando para identificar y corregir estas irregularidades, pero el camino por delante es largo y complejo. La Contraloría ha iniciado investigaciones para determinar cómo se desviaron estos fondos y quiénes son los responsables. Las primeras conclusiones sugieren que el desvío se utilizó para pagar deudas viejas en lugar de destinarse a la atención de la pandemia, lo que constituye una violación de la ley. Las EPS también han solicitado que la Contraloría las escuche para discutir el informe que reveló estas irregularidades. Sin embargo, la Contraloría ha afirmado que las pruebas son contundentes y que el informe no cambiará.
lo que pone en una posición difícil a las EPS. En el programa Señal Investigativa de RTVC y la revista Raya, se abordó el tema de los 11 billones de pesos perdidos en el 2020. Este informe ha puesto de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad urgente de reformas en el sistema de salud colombiano. La Contraloría confirmó que estos 11 billones fueron desviados en su mayoría para pagar deudas anteriores, algunas de las cuales datan del 2003. Esta práctica va en contra de la normativa que exige que los fondos destinados a la salud sean utilizados exclusivamente para la atención en el año para el cual fueron asignados. Además del desvío de fondos, las CPS no garantizaron las reservas técnicas necesarias, lo que debilita su capacidad para responder en situaciones de emergencia. Esto agrava la situación, ya que estas entidades son responsables de asegurar la salud de millones de colombianos. Durante la pandemia, el gobierno de Duque desembolsó cerca de 40 billones de pesos adicionales para enfrentar la crisis sanitaria. Sin embargo, una parte significativa de estos recursos fue desviada o mal utilizada, lo que ha generado un escándalo de grandes proporciones. La Contraloría ha identificado 5 billones de pesos adicionales que carecen de documentación adecuada para justificar su uso. Estos fondos fueron aparentemente gastados en actividades no relacionadas con la salud, lo que constituye un uso indebido de los recursos públicos. Ejemplos de estos usos indebidos incluyen el gasto en yoga, vehículos de lujo y otros artículos que no tienen relación alguna con la atención médica. Estos hallazgos han provocado indignación y llamado la atención sobre la necesidad de mayor transparencia y control en el manejo de los recursos de la salud. A pesar de las pruebas contundentes, las EPS han negado las acusaciones y han buscado defenderse, alegando que siempre han operado de esta manera. No obstante, el desconocimiento de la ley no exime a estas entidades de su responsabilidad por el uso indebido de fondos públicos. La exministra Carolina Corcho lamentó que la presión política y la corrupción hayan llevado a su salida del Ministerio de Salud. Ella destacó que su trabajo reveló las profundas fallas del sistema y que las reformas propuestas eran cruciales para corregir el rumbo del sector salud en Colombia. El gobierno de Petro ha continuado con las intervenciones a la CPS, buscando no solo recuperar los fondos desviados, sino también asegurar que estas entidades cumplan con sus obligaciones hacia las IPS. Los primeros resultados de estas intervenciones ya están mostrando beneficios para los ciudadanos. La ciudadanía se encuentra dividida en su apoyo a estas medidas, ya que algunos defienden a las EPS y critican las intervenciones del gobierno. Sin embargo, los hechos muestran que estas intervenciones son necesarias para asegurar que los recursos de la salud se utilicen de manera correcta. En el 2020, durante la pandemia, el Estado continuó girando recursos a las EPS, basándose en el cálculo del UPC, que determina los costos anuales de atención en salud. Sin embargo, debido al confinamiento, muchos de estos servicios no se utilizaron, lo que resultó en un excedente de fondos.